os pregunto, y si quieres, Eduardo, por empezar, ¿crees cómo calificarías las medidas de los primeros 6 meses? ¿Crees que han empobrecido a Argentina o, sin embargo, podrías llegar a decir que la han enriquecido? No creo que sea una cosa de opinión, ¿eh? Yo creo que incluso la persona que más puede apoyar a Milei tiene que reconocer que en estos 6 meses la cosa ha ido a peor, en términos humanos, en términos de pobreza, en términos de caída de la actividad económica. Otra cosa es que estáis poniendo muchos el ojo en, bueno, esto es algo, una medicina que hay que tomarse para que luego mejore. Pero hasta el día de hoy no se puede negar que la cosa ha empeorado y mucho, y mucho. Y la verdad, los datos de inflación revelan que desde diciembre, que por supuesto los datos de diciembre fueron muy malos y que sí que Milei no llegó el 1 de diciembre, pero la mayor parte de la inflación que se sufrió ese mes fue por una política concreta de Javier Milei, que fue la devaluación del tipo de cambio, que habrá gente que diga, había que hacerlo, vale, legítimo, pero eso lo hizo Milei, eso es lo que generó una inflación importada. Desde ese mes hasta la actualidad los precios han aumentado un 106%. Eso es que se han duplicado los precios. Los meses anteriores, es decir, durante el gobierno anterior, para que se duplicaran los precios hubo que esperar a 9 meses. Es decir, que en 5 meses Milei ha aumentado, o durante el gobierno de Milei, que ha sido con las políticas de Milei sobre todo, los precios han aumentado exactamente lo mismo que lo que aumentó en los 9 meses anteriores de que llegara Milei. Eso es un dato. Otro dato, cogido además de la Universidad Francisco Marroquín, la caída de la actividad económica ha sido del 12%, y la caída de la construcción del 40%, que eso es una locura, la caída del sector industrial de casi el 20%, es decir, bueno, la pobreza ha aumentado hasta el 60% según los últimos datos. ¿Desde qué nivel? En el año 2001 sí estaba en el 60%. No, digo, antes de que llegara a mí. No, estaba en el 40 y pico por ciento. ¿Ha aumentado o no ha aumentado? Yo en el gráfico lo que veo es... No es que Milei haya llevado la pobreza al 60% Sí, desde cero. sí. Bueno, desde cero, no, vale. Pero eso es un matiz irrelevante. O sea, nadie lo sabía aquí que hay pobreza, que había pobreza antes de que llegara Milei. La clave es que ha aumentado. Y eso se ve clarísimamente. Una cosa es que me diga, claro, pero si me dices la medicina para curar la inflación es que aumente la pobreza en 2 puntos, pues es muy distinto a decir que esa es otra, diagnóstico de la inflación, que si haya aumentado la pobreza en 60 puntos. que es unable, que haya que generar dolor en la sociedad para salir de una situación desastrosa, ¿vale? Que es, me parece que es... Entonces, Eduardo, ¿tú cómo saldrías de la situación de inflación? Vale, iba a ir a ello. Tengo un vídeo de 45 minutos. Vale, perdón, resume. Los problemas más graves de Argentina en términos económicos tienen que ver con la depreciación de su moneda. Es un país que históricamente ha sufrido una depreciación, la gente huye de la moneda nacional y se va al dólar con mucha facilidad. Entonces, eso es algo idiosincrático prácticamente, es algo cultural en Argentina desde hace décadas. En el momento en el que las cosas se ponen tensas, se pone peligrosa o se pone difícil, la gente huye rápidamente de eso al dólar y se deprecia todavía más. La política no tiene nada que ver en todo eso. Sí, la política de, por ejemplo, Macri tiene muchísimo que ver cuando endeudó al gobierno de Argentina y lo convirtió en el acreedor número 1 del Fondo Monetario Internacional. No había inflación antes de Macri, ¿no? ¿Había menos que ahora o no había menos que ahora? Sí, bueno, y después de Macri también ha habido más que con Macri. Por lo que estoy diciendo, porque cuando las cosas se ponen tensas, la depreciación sufre mucho y se genera una inflación importada. La inflación de Argentina no es por crear dinero, jamás en la vida lo ha sido. Hay un vínculo indirecto que tiene que ver con el pago de intereses. Y yo soy el primero que siempre ha dicho, y que por cierto, él no lo he dicho mucho, pero es lo único que me parece que ha hecho bien Javier Milei, reducir los intereses de la deuda, que es algo que desde la teoría monetaria moderna llevamos mucho tiempo recomendando. De hecho, Warren Mosler fue a Argentina y lo recomendó allí en el año 2019, 2020, no sé qué año exactamente fue. Entonces, si te genera una depreciación muy grave, eso genera inflación importada, no es la creación de dinero. Entonces, ¿qué pasa? Acabo con eso. Cuando hay este tipo de medidas como la de Javier Milei, que dijo hay que devaluar el tipo oficial, por cierto, hoy día el tipo de cambio de mercado está peor que nunca, mirando el dólar blue está peor que nunca desde sus años, que son, no ha sido 2002 la creación. Y eso lo he enviado hoy, no es algo que me pueda equivocar. Entonces, el peso está peor que nunca, la brecha cambiaria la han reducido, que no había ningún tipo de necesidad de reducirla, al menos de esa manera, porque se puede hacer de forma progresiva, pero tú la reduces de golpe y lo que hace es generar una inflación importada, y eso es lo que quería decir, que lo que ha generado pobreza, y si a eso le sumamos que, y por supuesto también caída de la producción industrial, porque hay muchas industrias que tienen que comprar sus insumos fuera y si les salen más caros, pues peor para la actividad económica. Y acabo con lo siguiente, si al mismo tiempo estás retirando la capacidad de que el Estado inyecte dinero en la economía a través del gasto público, obras, pensiones, porque se están licuando salarios, tienes un cóctel perfecto para que la economía se vaya al garete. Ya sé que el relato es esto hay que hacerlo para que la inflación mejores, pero es que yo impugno también eso, no quiero ya llevo un rato hablando, no quiero alargarle, pero el déficit público nunca ha sido el problema de Argentina. Fíjate que no me has contestado cómo evitarías la inflación en Argentina, te lo pregunto directamente. ¿Qué pregunto? ¿Tú qué harías para evitar la inflación en Argentina? A ver, es que el diagnóstico hay que hacerlo. Vale, lo que no has dicho. ¿Qué es lo que haría?
entonces no. Reducción, a ver que me estás dando aquí cancha. Reducción de la concentración empresarial de Argentina. Aumento de impuestos a las grandes empresas para que dejen de controlar mercados, para redistribuir la renta y la riqueza, intervenir en la economía mucho más profundamente de lo que hay hoy, sobre todo, más aún porque lo que no hay muchas formas de intervenir. Suiza y Corea del Sur, que os gusta tanto, son de los países que más intervienen los precios de los alimentos. Hay muchas formas de intervenir y hay que intervenir allí donde merece la pena hacerlo. Así que las políticas kirchneristas, y también las de Macri y otras, han sido muy desastrosas. Y yo siempre lo he dicho también, pero hay que intervenir en determinados sectores. Y por último, bajar los tipos de interés de la deuda para no estar inyectando más dinero, no inyectando dinero de cualquier forma, o inyectando micrófonos. No es lo mismo dar micrófonos a la gente más rica, que es lo que ocurre cuando estás pagando intereses en deuda pública, que inyectar micrófonos a la gente que más lo necesita. El efecto en la economía es muy diferente, muy diferente, porque si los ricos tienen dinero que les sobra, ¿qué hace? Lo cambian a dólares y genera esa inflación importada. O sea, la acentúa. El problema de Argentina es ese de la depreciación y sobre todo por una cuestión de jerarquía económica. Si tú les pagas intereses a los que tienen depósitos, lo que hacen es mantener los depósitos en pesos, porque si los cambian a dólares dejan de cobrar intereses. Cuando les venza el bono, ¿no? Tenemos Si lo renuevan, siguen siendo pesos, no los convierten a dólares. Pero si no lo renuevan, o pueden Claro, pagar una ¿cuándo es más probable que no lo renueven? ¿Cuando los tipos de interés son altos o cuando son bajos? Da igual. No, sí, da igual, porque hay estrategia. Yo no quiero estar revalorizando todo el dinero toda la vida hasta que yo me muera, no tiene sentido. En algún momento tendré que utilizar ese dinero que ¿Para qué te vas al dólar? me lo llevo a dólares Para tener más ganancia también, no es que se lo vayan depreciando la moneda nacional, por eso me voy a dólar. Pero se está depreciando. Si la moneda nacional se está depreciando y te pagan un tipo de interés bajo, ¿te quedas en la moneda nacional o te vas a la foránea? Lo que no hago es ganar más intereses en la moneda que sea, porque eso lo que hace es generar más dinero en circulación. Eso no se preocupa. Cuando hay dinero en circulación, si es a través de ayudas, pero si es a través de intereses, eso no creo que no. No, si yo... no lo habrás visto, pero yo he hecho un vídeo promoviendo la política de Milei de bajar los tipos de interés. Pero eso... Entonces si lo has visto, ¿por qué me dices que no me preocupa? No, te preocupa que no ayudas, no que haya tipos de interés. Lo que pasa es, ¿tú puedes bajar esos tipos de interés en cualquier contexto sin que se deprecie el peso? Yo creo que no. Tú has dicho, ahora el peso está en el peor momento que nunca. Es verdad que hace 2 semanas tuvo un repunte importante en el peso, la depreciación del peso frente al dólar. Algunos hablan de corrida cambiaria, etcétera. Una de las razones, no la única, pero una de las razones de ello es que Javier Milei ha bajado los tipos de interés demasiado deprisa. Que me parece audaz que lo haya intentado hacer, pero la consecuencia es que parte de los que tenían pesos a esos tipos de interés cada vez remunerados, cada vez más bajos, se han pasado al dólar. Entonces, si tú me estás diciendo que la causa de la inflación es la depreciación del peso, y la depreciación del peso se debe a que la gente no quiere tener pesos, salvo que se los remuneres a un tipo de interés muy alto, yo no he dicho eso. Yo no quiero estoy diciendo no. Si la causa de la depreciación es que la gente salta del peso al dólar, porque para que se quede en el peso le tienes que pagar tipos de interés muy altos, bajar los tipos de interés sin arreglar la causa subyacente de por qué la gente no quiere tener pesos, que ese ya lo sabes, es para mí uno de vuestros grandes errores intelectuales o al menos indefinición intelectual, y es de qué depende, a ver si me lo contestas algún día, la demanda de dinero, es decir, de qué depende la cantidad de dinero que quiere tener una gente en su saldo de tesorería en una determinada moneda. Si tú no resuelves por qué la gente no quiere tener pesos, pues obviamente eso te va a seguir generando inflación.